Bueno, pues estamos de vuelta para terminar la semana y lo hacemos con Mario Cabrera, diputado nacionalista por la isla de Fuerteventura y también secretario insular de Coalición Canaria, un partido que en los últimos 2 o 3 meses se ha puesto al día, ha renovado la organización insular y ya también ha cambiado o ha renovado los órganos en los comités locales. Don Mario Cabrera, muy buenas. Muy buenos días. Tarea parlamentaria compartida con las nuevas responsabilidades orgánicas. Sí, además son bastante compatibles. La tarea parlamentaria era nueva a principios de legislatura y ya se empieza a conocer mejor y a dominar mejor y bueno, el partido, la militancia ha querido que le dediquemos un poco más de tiempo, que saquemos más horas a lo largo del día y bueno, pues en eso estamos. Nos creemos que es nuestra obligación para un partido al que tanto le debemos, pues dedicarle horas. Empecemos hablando, si le parece, del Parlamento de Canarias, porque se han adoptado varios acuerdos en las últimas fechas, en el inicio del curso político, en relación a Fuerteventura, temas de mucho interés. Y a mí me gustaría plantearles si, por ejemplo, pongamos el caso de la proposición no de ley que se aprobaba recientemente por unanimidad además, para el traslado de la central eléctrica del barrio del Charco. Ese es un asunto que si cogemos la hemeroteca de hace 5 años o hace 10 años, ya cuando usted era presidente del Cabildo, también se estaba tratando, ¿no? Más allá de la unanimidad parlamentaria, que la hay, la viabilidad real de que se lleve a la práctica esa exigencia, esa reivindicación social, ¿existe? ¿Hay viabilidad posible? Efectivamente, primero hace falta que exista voluntad y ahí hemos coincidido todas las fuerzas políticas desde hace muchos años en buscar una alternativa. La alternativa se buscó en muchos sitios y no las hay, ¿no? En una isla con tanto espacio libre parece mentira decir que no hay espacio. Bueno, distintas fuerzas políticas daban hacia arriba, hacia Puerto Laja, es imposible porque ya tienes a Puerto Laja, si sigues ya tienes el espacio natural, si tiramos para abajo el único espacio que nos queda después del aeropuerto, que tenemos una zona turística, es la zona de Pozo Negro y demás, es una zona cepa, es la zona que estuvimos intentando, y ya de Pozo Negro hacia abajo está Cuchillos y Vigán, Gran Tarajal y toda la zona turística de nuevo. Es decir, nos costó tiempo hasta que el Ayuntamiento de Puerto en la legislatura pasada pone sobre la mesa la zona de Zurita, donde está todo el complejo medioambiental. A partir de ahí ya existe un espacio. Existen las medidas que están en el plan general y en el avance del plan insular de la isla de Fuerteventura y nuestra iniciativa viene a colación porque está aprobada la ley del suelo desde el 1 de septiembre y ya está en vigor. Por tanto, la ley del suelo... ¿En qué facilita o en qué agiliza la nueva ley del suelo esta cuestión? Bueno, pues como la figura del artículo 47 que tuvo que sacar el Gobierno de Canarias la legislatura pasada para hacer colegios en suelos que no eran aptos para colegios en ese momento. La ley del suelo, si el Ayuntamiento y Cabildo ahora declaran de interés, y evidentemente que lo es, el traslado a la central, ese suelo, que ya está en el plan general, pero bueno, que todavía no tiene todas las bendiciones, en un plan insular que todavía no está aprobado, aunque ya lo recoge, podríamos ganar muchísimo tiempo. Esa iniciativa viene porque previa a esa iniciativa nos habíamos reunido con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, nos habíamos reunido con la consejera, con Nieves Lady, los 3 diputados de Coalición Canaria, y habíamos planteado, bueno, esto no puede marcar el ritmo Endesa, el ritmo lo tenemos que marcar nosotros. Y ahora que tenemos herramientas no hay que esperar a la aprobación definitiva del PIO. ¿Eso es viable? Sí, lo que pasa es que también es verdad que la ley está ahí y la ley también le da una serie de derechos a Endesa. Motores que hayan instalado tienen una vida útil que no podrán quitarse antes. Lo que se está planteando es sentarnos a hablar Ayuntamiento de Puerto Rosario, Cabildo de Fuerteventura, Gobierno de Canarias y marcar esa hoja de ruta que no tiene que pasar más allá de los 5 o 7 años. Hace muy poquitas semanas los directivos de Endesa suelen hacer una tournée por las diferentes islas, ¿no? Y en uno de esos encuentros decía el director en Canarias, que si no me equivoco se llama Pablo Casado, sí, Casado, venía a decir que las centrales eléctricas, tal y como las conocemos, la del Charco o la de Punta Grande en Lanzarote, tienen una vida útil y que Endesa no se va a poner a invertir en nuevas centrales motu proprio si digamos que no hay un incentivo o no hay un escenario normativo y de planificación claro. Entonces la cuestión es,
¿a quién le correspondería? ¿Al gobierno central, al gobierno de Canarias, impulsar ese traslado? ¿De qué manera se podría hacer? Porque si no, al final estamos aprobando papeles y papeles y papeles en los órganos y no se llevan a cabo. Lo primero que hay que decirle a Endesa es que muy bien, que el suelo que se va a poner no es para Endesa, es para poner una central eléctrica. Habría que sacarlo a concurso. Evidentemente, a lo mejor hay otras empresas. Aquí ya han llegado empresas interesadas en instalarse en Fuerteventura como Sampol. Por tanto, la vida útil es cierto y eso le da... Y es lo que a veces hasta nos han chantajeado con la vida útil de los motores. Y dice, bueno, pues entonces dejo envejecer los motores y si tienen un apagón en la isla, tienen el apagón en la isla, ¿no? Y esas cosas tienes que equilibrarlas en cada momento. Ahora resulta que las cartas pueden estar de nuestro lado. Nosotros tenemos el suelo, propiciemos, clasifiquemos ese suelo para poner una central y hagámoslo público. Muy bien. Igual llega otra empresa y se instala. Cuando se le acabe la vida útil a los motores de las salinas en el charco, pues habrá ido Endesa de Puerto Rosario. ¿Es eso lo que queremos y buscamos? No, no. Lo que buscamos es sacar la central del charco y darle alternativa para que se mueva. Si Endesa cree que con el chantaje va a funcionar en el caso de Fuerteventura, ahora están equivocados, porque ahora tenemos una herramienta que nos permite nosotros en el territorio decidir, este es el suelo estratégico principal, este es un proyecto clave para Fuerteventura y marcamos pautas. Por eso repetía antes que es ayuntamiento, cabildo y gobierno, o sea, una sola hoja de ruta y Endesa o Sampol o Pepito Pérez, o sea, la empresa que quiera venir a instalarse se instalará. No nos salimos del asunto energético porque me gustaría preguntarle también, Mario, por la polémica de las torretas, de esa línea de alta tensión que Red Eléctrica ha planificado desde Fuerteventura hacia Lanzarote. Se empezó, se paralizaron determinados tramos, ahora el Supremo acaba de reiterar la paralización del tramo que había recurrido el Cabildo Insular de Fuerteventura. La propia Corporación Insular, en el primer pleno de septiembre, también acordaba instar al Gobierno de Canarias a que se revisara de oficio, es decir, que se anulase por el propio Gobierno la autorización ambiental, la declaración de interés público. Estamos aquí ante un galimatías legal y político bastante serio. Y yo no sé si usted ha encontrado voluntad en el Gobierno regional para que la voluntad emanada de los órganos políticos de Fuerteventura y de sus representantes en el Parlamento sea tenida en cuenta de verdad y en serio. Bueno, la voluntad de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias hasta ahora ha sido más en la línea con Red Eléctrica que con las instituciones de Fuerteventura. Y dicho eso, creo que aquí es bueno explicar, es decir, en el tema del tendido eléctrico hay un acuerdo en Fuerteventura de todas las fuerzas políticas, de todas las instituciones de hace más de una década, o sea, y está recogido en nuestro plan insular que está en vigor, es el trazado actual. Punto. Nosotros hemos dicho, para el desarrollo de Fuerteventura en los próximos 50 o 100 años, por el trazado actual es donde tenemos nosotros nuestro polo de desarrollo. En la zona oeste irá un parque nacional de zonas áridas o lo que se decida, pero nuestro crecimiento está ya definido en la isla donde lo queremos. El trazado eléctrico, al igual que el trazado del eje norte-sur, también están definidos. De repente llega Red Eléctrica con un proyecto que no digo que sea malo, que es bueno unir las islas, tener un sistema único eléctrico, con un proyecto que nace en Gran Canaria y termina en Lanzarote, o nace en Lanzarote y termina en Gran Canaria, pero siempre coge a Fuerteventura de paso, para poner un trazado de 132. Y decide marcar las pautas ellos, sabiendo que les ampara la ley, que si lo declaraban de interés general, las corporaciones locales no teníamos nada que hacer. Eso nos sentamos a negociar durante la legislatura pasada, muchas veces le decíamos los trazados por dónde lo queríamos, le decíamos cómo queríamos el trazado. Oiga, para Fuerteventura no es importante el circuito de 132, con el de 66 o doble de 66 tenemos, pero si ustedes quieren el de 132, estas son nuestras condiciones, lo queremos soterrado por aquí, por aquí, por aquí, no todo, sino por donde nosotros lo que pasa es que Red Eléctrica dice, a mí el Gobierno central, la normativa me obliga a soterrar solo en suelo urbano. Claro. Fuera de suelo urbano, y quien lo quiera soterrar, que lo pague. Y nosotros le decimos a Red Eléctrica, nosotros para el futuro de esta isla, para los próximos 100 años, con el trazado actual, con la línea de 66 bien actualizada, tenemos. Fuerteventura no necesita la línea 132, si usted quiere la línea 132, la lleva por la orilla de la playa y conecta quien usted quiera conectar. Que usted quiere pasar por aquí, estas son nuestras condiciones. Y ahí es donde nosotros echamos en falta que el Gobierno de Canarias, la Consejería de Industria, se haya puesto primero en línea con Red Eléctrica, porque van al recurso del auto que gana el Cabildo de Fuerteventura, lo pierde,
Y ahora, en una reunión que teníamos los diputados de Coalición Canaria la semana pasada con el presidente y con el consejero, les hemos planteado que el acuerdo ya está definido por los 6 ayuntamientos, por el Cabildo y por los colectivos. El trazado es el que hemos dicho y las condiciones son las que estamos diciendo, no hay más acuerdos. Y si no, pues no pasa nada, que actualicen la línea de 66, que no es cierto que tengamos problemas de ceros energéticos. Mira, de esta isla se quitaron 17 motores. No digo que tengamos que poner más motores, pero en el boom del desarrollo, que tuvimos más consumo que ahora, la línea actual soportó el crecimiento. Por tanto, actualizar la línea de 66, las mismas torretas le permiten una doble línea de 66 y por tanto Fuerteventura no tiene problema. Es que lo que hay ahora choca a la vista, es decir, quien circule, por ejemplo, en el tramo de la autovía, de la Caldereta a Corralejo o viceversa, lo que ve es un bosque de torretas, unas funcionando, otras que se han quedado a mitad, otras, pero casi todo el horizonte está plagado de torretas. La declaración de interés general es un abuso, o sea, primero porque la hacen en el tiempo de descuento terminando la legislatura, en la Consejería de Industria, que la llevaba en ese momento el Partido Socialista, Paquita Luengo, en el momento de descuento, cuando ellos estaban en funciones, declaran el interés general. Por tanto, se pusieron claramente al lado de Red Eléctrica. Ahora que los tribunales nos dan la razón, es lo que le exigimos al Gobierno, que bueno, que salde esa deuda que tiene, sobre todo con la isla de Fuerteventura y Lanzarote, y se ponga del lado de las instituciones, de los ciudadanos. Y a Red Eléctrica habrá que decirle, por mucha declaración de interés general, porque la está perdiendo los tribunales el trazado, porque ha engañado, es un solo trazado de Gran Canaria a Lanzarote y lo está haciendo fraccionado porque en los estudios de impacto son mucho menos exigentes cuando son pequeños. Lo que le hemos dicho es que los tribunales nos vienen a dar la razón, estas siguen siendo nuestras condiciones. ¿Quieren 132? Por aquí y soterrado. Tramo Parque Holandés Corralejo es un atentado ecológico lo que está haciendo Red Eléctrica, pero el tramo La Lajita, Pesenescal, o sea, toda esa zona de Jable es otro atentado, o la salida de Gran Tarajal por toda esa zona del interior. Es decir, no se le puede permitir a estas grandes industrias, a otras grandes empresas que llegan a Fuerteventura, que aquí pueden hacer lo que quieren, ¿no? Ya que mencionaba antes de pasada el plan insular, que todavía está en revisión, se dejó casi listo en su última etapa en el Cabildo de Fuerteventura, luego hubo que dar marcha atrás, está en revisión. Yo le planteo como dirigente de Coalición Canaria, ¿qué posición, qué visión de plan insular quieren ustedes a tenor de los documentos, de los borradores últimos que se han puesto sobre la mesa durante estos meses de verano? O sea, es un planteamiento inicial de que hay una crisis severa en Fuerteventura, de que hay que desarrollar más el turismo y que eso lleva aparejado pues más oferta alojativa. Ese es, en síntesis, muy resumida, el punto de partida para el nuevo plan insular. Como Coalición Canaria, como máximo responsable, ustedes gobiernan en el Cabildo y algo tendrán que decir, aunque sea un área del PSOE. Como Coalición Canaria nosotros tenemos muy claro cuál es el modelo de desarrollo que queremos para esta isla, lo hemos marcado los últimos 14 años, hemos dicho, hemos llegado a parar en planeamiento más de 55.000 camas que estaban ahí en los planes parciales. Nuestro plan insular lo que sí hace es una apuesta muy clara de futuro, es decir, los suelos potencialmente turísticos los reservaremos como suelo turístico para tener garantía hoy y dentro de 40 años. Pero el crecimiento es un crecimiento que está en torno a las 12, 15, 20.000 camas máximo para los próximos 7, 10 años. Por tanto, eso es un crecimiento sostenible. Fuerteventura no necesita más camas en estos momentos, no necesita consumir más suelo para hacer más hoteles, ya tenemos esos suelos, suelos definidos, suelos marcados, dentro de las 13 zonas turísticas que tiene hoy la isla de Fuerteventura. Por tanto, eso es lo que dejamos en nuestro PIOF en el 2015 y seguramente será lo que haya que aprobar ahora, porque el PIOF no se aprobó definitivamente por un fallo más administrativo. Faltaron por dar 45 días de exposición pública, 15 días más porque nos confundimos con un puente festivo y demás. Y luego había una serie de correcciones menores. Si metemos correcciones sustanciales, lo que está diciendo no se tardan Canaria, Mario, no se tardan 2 años como se han tardado en correcciones menores si no se prevé modificar el documento aprobado en el 2015. Efectivamente, es cierto que habían instituciones como el Ayuntamiento de Tuineje que no estaban de acuerdo. Bueno, ¿caben otras alternativas, otras soluciones para que los 6 municipios estén de acuerdo? Perfecto, ahí no tendríamos problemas. Pero alterar lo que es el documento base, el documento principal del PIOF, que es un documento en el que se participó mucho,
No porque no queramos políticamente Coalición Canaria, simplemente porque ya tienen los estudios, los avances, y la propia consejería nos volvería a retrasar un documento que es clave porque es el que marca el modelo para los próximos años en Fuerteventura. Su última intervención en el Parlamento de Canarias ha sido para reivindicar que el Gobierno se ponga las pilas y que arbitre las medidas necesarias para la supervivencia de las cámaras de comercio, industria y navegación. Las cámaras más nuevas, las más recientes, son la Cámara de Comercio de Fuerteventura y la Cámara de Comercio de Lanzarote, que nacieron a la par, se aprobaron en el 2005 y, si no me equivoco, las primeras elecciones camerales fueron en la primavera del año 2006, una década y un poquito más de vida, y cuesta salir adelante. De hecho, desde la Cámara de Comercio de Fuerteventura se ha alertado de que no les llega con los recursos de los que disponen y que se corren ciertos riesgos de viabilidad, ¿no? El Gobierno de Canarias parece que ha mirado un poquito para otro lado con este asunto. Estamos hablando de instituciones claves para la dinamización empresarial, en este caso concreto, de las Islas Orientales. Sin lugar a dudas, es decir, las cámaras, que tienen una historia de más de un siglo, en el caso de Canarias surgen por una aprobación en el Parlamento de Canarias, pues eso, sobre el 2005 aproximadamente, donde se crean cámaras nuevas, en este caso sobre todo impulsadas por el dinamismo económico de Lanzarote y Fuerteventura. Lo que había sido la Cámara Provincial de Las Palmas de Gran Canaria desaparece. Sí, tiene unas delegaciones, pero se queda como poco menos que se queda como Cámara de Gran Canaria, Cámara de Fuerteventura y Cámara de Lanzarote. Tenerife sigue con su Cámara Provincial porque el desarrollo de La Palma, Gomera y Hierro pues no iban al mismo nivel. Claro, luego saca el Estado una ley que imposibilita la aportación económica, el desarrollo económico, la supervivencia económica de las cámaras. Viene a quitar el recurso cameral que estaban obligados las empresas a abonar, todas las empresas, que era dependiendo de su facturación, de su volumen de negocio, pero claro, eso a cámaras pequeñas las destroza. Lo que nosotros con eso hubiésemos casi escapado y demás, al quitarnos eso desaparecemos, porque el patrimonio cameral, es decir, lo que los empresarios de Fuerteventura y Lanzarote durante estos 100 años han estado aportando, se queda en Gran Canaria, que es donde estaban esos edificios y esos negocios, con lo cual no hay un retorno de ese patrimonio cameral. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros con esta iniciativa? Primero, que el Gobierno termine la ley de cámaras, porque es fundamental para tener una ley propia y poder garantizar la subsistencia de las cámaras. Y segundo, lo importante es la ley, pero lo urgente, como ellos mismos dicen, lo urgente es la ayuda económica. Y la ayuda económica no puede ser por cuota cameral, porque entonces se queda en Tenerife y en Gran Canaria. Tienen más empresas, tienen más cuota cameral. Lo que estamos diciendo nosotros es que se reparta un fondo, el 50% de fondos fijos, es decir, que las 4 cámaras de Canarias reciban lo mismo, y luego el resto, el otro 50%, por cuota cameral. Yo quiero añadir, y lo estamos peleando, sé que no es fácil, oiga, ese patrimonio cameral que lo pagaron los empresarios de Fuerteventura y Lanzarote y que ahora se benefician en otra isla, tiene que tener algún retorno de alguna forma para Fuerteventura. Oiga, pues durante 5 años póngame usted una ayuda especial, ya veremos cómo. Pero en principio, que el reparto sea lineal para los 4 iguales y luego en base a cuota cameral, a la Cámara de Fuerteventura y Lanzarote nos da garantías de futuro. Fíjese que no se han resuelto, o yo me equivoco, o no se han resuelto cuestiones, por ejemplo, de ese reparto de la herencia. Una de las cuestiones era quién se sentaba en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que es con donde se decide el plan de empresa, que básicamente, para que nos entienda todo el mundo, son las perras que se reparten en los proyectos de desarrollo portuario en las 3 islas. Esa silla que correspondería a las cámaras de comercio sigue vacante, porque no se han puesto de acuerdo, o yo me equivoco. La ocupa Gran Canaria, pero no la ocupamos nosotros. Por eso me refiero, que no se ha hecho una redistribución equitativa o por lo menos temporal de repartir el periodo entre los 3 organismos camerales. Es que cuando hemos evolucionado y los ayuntamientos, los cabildos tenemos más competencias, tenemos más recursos, hay estructuras que se han quedado 2 siglos atrás, y es el caso del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Lo conforman el 90% de empresarios e instituciones de Gran Canaria. Por Fuerteventura está el alcalde, un representante del cabildo, y no tenemos representante empresarial. De Lanzarote, 3/4 de lo mismo. Es decir, cuando se toman las decisiones para hacer las inversiones, se están tomando para hacerlas en Gran Canaria, porque el 90% decide en Gran Canaria. Hay que romper eso. Después, cuando viene Luis Ibarra de visita por Puerto del Rosario, se da un paseo una vez cada 5 meses, lo aplaudimos con las orejas, y es el presidente del puerto de interés general de Puerto del Rosario. Yo a Luis Ibarra, que coincidí con él siendo él consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria y yo presidente, coincidimos mucho en la FECAI,
Lo he recibido aquí y le he dicho las cosas claras, es decir, tú no puedes venir a ampliarnos un puerto con 2 espigones, un puerto de cruceros, y darnos una playa pequeña y creer que con eso nos vamos a quedar contentos, ¿no? Porque eso es calderilla, es decir, nosotros queremos un puerto de proyección de futuro, la línea de Tarfaya está ahí a la vuelta de la esquina y el puerto no responde, queremos una zona franca en nuestro puerto del Estado, como tiene Gran Canaria y como tiene Tenerife, porque creemos que va a ser el puerto franco de más proyección, porque estamos a tiro de piedra con el continente africano. Claro, queremos eso, pero donde tenemos capacidad para decidir no estamos. Le planteaba ahora el tema de Tarfaya, porque estaba previsto que ya por estas fechas estuviese en marcha la nueva línea. La información que sale de la Autoridad Portuaria de Las Palmas es que no se ha puesto en marcha por cuestiones de seguridad. Por cuestiones de control de fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, parece la enésima excusa, ¿no? Yo no sé si ustedes en el Parlamento, que tienen hilo directo con el Gobierno, que el Gobierno a su vez tiene hilo directo con esas otras instituciones, pues tienen más información al respecto, porque también cada 2 por 3 le puedo asegurar que nos mandan mensajes electrónicos al periódico, a Diario de Fuerteventura, preguntándonos desde la otra orilla cuándo se pone en marcha la línea. Tiene mucha demanda. Mire, precisamente la semana pasada hablaba con Luis Ibarra porque le hemos pedido una comparecencia, el grupo de los diputados de Coalición Canaria y Fuerteventura, una comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores para el próximo día 23, creo que 23 del próximo mes. Porque, sobre todo, para que nos explique la conexión en breve de Tarfaya. Y digo en breve porque hace como 15 días ya el ministro de Transportes del Gobierno de Marroquí firmaba la autorización. Ya hay empresas que, bueno, lo van a presentar las autoridades marroquíes en el Salón Atlántico de Logística del Transporte, que se celebra en breve en Gran Canaria, creo que toca este año, en Tenerife. Estuvo ya en Fuerteventura en su momento. Por tanto, la línea estará funcionando antes de finalizar el año. Dijeron septiembre, vamos por octubre, pero bueno, estoy convencido porque ya las instalaciones están en Tarfaya, el barco está, las autorizaciones están. ¿Qué es lo que falta aquí de hace apenas una semana? Pues falta la instalación para todo lo que es la frontera Schengen, ya somos puerto Schengen, pero hace falta físicamente una instalación para que la gente esté a la sombra y demás, y falta equipamiento y el personal. Eso le corresponde a la autoridad portuaria. Lo que nos ha dicho la autoridad portuaria es que desde que se ponga fecha para el barco llegar, ellos cubren esos temas que faltan. Yo creo que lo han intentado alargar en el tiempo, lo han conseguido a medias, porque nosotros hemos metido dinero del Pontefe, dinero de estos fondos europeos para el desarrollo de esta línea. Llevamos ya para 14, 16 años peleando por la línea, por la conexión con África. Hemos visto noticias que se la han querido llevar a Gran Canaria, hemos visto intentos de conectar Gran Canaria con el Ayun y no responde. O sea, la realidad es que Puerto Rosario Tarfaya son 100 kilómetros, por tanto, ahí hay un ahorro energético importante que nos hace ser muy, muy competitivos. Y que no se puede pugnar con la lógica. Los 2 puntos más cercanos deben ser el tramo a desarrollar. Mario, me gustaría preguntar, no le gustaría, creo, la pregunta que le voy a hacer, pero sí me gustaría preguntarle, porque estamos ya entrando en la recta final del ejercicio, es tiempo casi de empezar a hacer balance provisional y han trascendido unos datos que vienen en la prensa provincial sobre la ejecución per cápita del Gobierno de Canarias en cada una de las islas, es decir, cuánto invierte o cuánto ha invertido hasta el momento el Ejecutivo Regional por habitante, y me salen los siguientes datos, las siguientes cifras. En La Palma, 65 euros por cabeza, tiene La Palma unos 80.000 habitantes aproximadamente. En Fuerteventura, 25 euros por habitante, estamos en 110.000 habitantes, y en Lanzarote peor incluso, 23 euros por habitante, son unos 140.000 residentes. En cualquier caso, estamos a menos de la inversión por habitante que La Palma, que es un poco en la otra provincia enfrente, en la parte occidental de Canarias, en donde nos solemos reflejar. Estos datos que le dicen a usted en comparación también con otras cifras que evidentemente maneja como parlamentario. Que no son los datos que queremos, es decir, que una cosa es el presupuesto inicial que aprobamos cada año en el Parlamento y otra cosa es el presupuesto final. Y bueno, eso refleja la misma crítica que hacíamos el otro día en una comparecencia al Consejero de Sanidad. Ejercicio 2017, por las demandas de colectivos, de asociaciones y demás, planteamos una serie de medidas que se pueden sumar en torno a los 5 millones de euros para 7.200.000 en total. En inversiones tiene la Consejería de Sanidad, que lo miré hasta el otro día, en Fuerteventura. Bien.
muy poquito se ha hecho. Yo quiero hablar más de las obras en sí, porque los otros equipamientos y todavía podrían tener tiempo para consumirlos, gastarlos, invertirlos de aquí a final de año. Pero en obras podemos estar sobre los 4 y pico, 5 millones de euros. Eso ya no se gastan. No hay tiempo material para gastar ese dinero en el mes de octubre, claro, que estamos ya. Ahí nos hará que, otra vez cuando se hagan los cálculos, Fuerteventura quede mal. ¿Por qué quedamos mal ahí? O sea, ¿hacemos o no hacemos nuestro trabajo? Que es la pregunta. Mire, en el presupuesto está nominado. ¿Qué pasa? Que falta gestión. Lo dije cuando, en el caso concreto de Sanidad, cuando esta consejería la llevaba al PSOE, y la digo ahora. Y tenemos un consejero que se desvive, que le está poniendo mucha cabeza, que se están viendo los cambios, pero hay una estructura excesivamente pesada, interna, muy centralista, que creen que todavía tienen capacidad para tomar las decisiones. Nosotros hemos presupuestado obras como el búnker, que sabemos que tenemos toda la opinión en contra de muchos técnicos funcionarios de la Consejería de Sanidad, porque no lo ven, porque tienen otra visión de Canarias. Los propios cargos intermedios, cuando el anterior consejero estaba en una posición ambigua, pero desde las islas de Fuerteventura sobre todo se le decía sí, las islas no capitalinas tienen que tener el búnker, los cargos intermedios hacían informes que llegaban al Parlamento diciendo que no, que ni Fuerteventura ni Lanzarote podían tener radioterapia. Efectivamente, o sea, hay que luchar contra ese muro y es lo que hemos pedido. Para conseguir un oncólogo más hemos tenido que pedir que el consejero diera la orden de que cerrara al resto de hospitales hasta que cubriéramos el de Fuerteventura, porque si no era una lucha entre los dos grandes hospitales con los de las islas no capitalinas. Es decir, hay una estructura que no es política y es política, o sea, no es política pero es de responsabilidad política, que hay que romper, porque la gestión, bueno, estoy hablando de sanidad, pero puedo hablar también de carreteras, o sea, la lentitud de las carreteras, cuando no solo ahora tenemos el dinero, sino que sigue tramos como Aeropuerto Pozo Negro por falta de los informes medioambientales, cuesta entender, pero es que cuesta explicárselo al ciudadano, porque no hay forma de explicarlo y demás. Bueno, dicen que la ley del suelo puede ayudar en esa historia, ojalá, por lo que estamos viendo con el movimiento. La ley del suelo que parece que vale para un roto y para un descosido, ¿no? Luego estará cómo se aplica, la bondad de cómo se aplica. Efectivamente, por eso ya le estamos buscando a nuestros grandes problemas que se han eternizado en el tiempo, como la central, como el eje norte-sur, ver si la ley es verdad que nos da esa agilidad. Los juristas dicen que sí, los técnicos dicen que sí, y en ello se está estudiando. Esperemos que el resultado sea así. Pero en la gestión, en el día a día, en todas las áreas, es lo que nos hace que después nos den esos resultados. Porque el presupuesto importante no es el inicial. El presupuesto importante para la isla, para los ciudadanos, es el final. O sea, lo que tú has podido gastar a final de año de los la foto final, la foto y ahí en esa foto final está el gobierno dejando mucho que desear, algunas consejerías sobre todo. Hablemos un poquito del partido de Coalición Canaria, porque le presentaba, y es así, desde hace unos meses, secretario insular otra vez de Coalición Canaria, y le tocó una tarea de liderar de nuevo el partido. Venían ustedes de una etapa anómala a todas luces, de un partido como Coalición Canaria que gobierna en las principales instituciones, gestionado, valga la redundancia, o la cacofonía por una gestora, y ahora están ustedes terminando el proceso de renovación de los comités locales, ¿no? Ha habido ruido, Mario, y a usted no se le esconde que ha habido ruido con lo que ha ocurrido en Puerto del Rosario, una lista que no se deja presentar o que se invalida, en fin, ¿cómo se lleva esto desde la máxima responsabilidad? Porque las críticas internas, me imagino, que no se habrán acallado. Evidentemente, vamos a ver, efectivamente... Y cuéntanos en detalle qué ha ocurrido en Puerto del Rosario. Mi llegada a la Secretaría Insular responde sobre todo a que hemos tenido en los últimos años unos momentos internos muy complejos, difíciles, que no hemos sido capaces de dar respuesta a nuestros militantes y las estructuras no han estado funcionando. O sea, para una organización asamblearia como nosotros, el asamblearismo ha desaparecido en los últimos 6 años dentro de la organización. Bueno, el estar aquí, entramos en un proceso de congreso, el nacional, luego el insular y los locales, terminábamos hace apenas 10 días todo ese proceso y bueno, en términos generales el proceso ha salido perfecto, redondo en el sentido de que aquí no sobra nadie, pero las cosas se van a hacer de otra forma. Y cuando las cosas se hacen de otra forma, se plantean los objetivos y con quién quieres tú hacer las cosas de otra forma. Hemos cerrado sin problemas en Pájara, sin problemas en Tuineje, sin problemas en Antigua, sin problemas en La Oliva,
y con problemas en Betancuria y en Puerto Rosario. En Betancuria, porque con los estatutos en la mano no tenemos para crear hoy un órgano del Consejo Político Local, nos hemos dado un plazo de 8 meses más para que la gente se ponga al día, afiliar y luego montar la estructura, y en Puerto Rosario, que con los reglamentos en la mano se van 2 listas, perfecto, eso es positivo. Si las 2 listas cumplen, las 2 listas entran en votación en esa asamblea y bueno, al final se van cruzando con los votos que se obtienen y de las 2 listas sale una. Eso es lo que recogen nuestros estatutos y es lo más democrático y transparente. Ahora, las 2 listas deben cumplir. Y los estatutos, tanto a nivel nacional como a nivel insular, son claros, pero son claros no de ahora, sino de hace tiempo. Para elegir y ser elegido hay que estar al día, sobre todo los cargos públicos y no orgánicos. Se puede ser un tanto flexible, se lo digo porque lo que nos ha llegado es que eran apenas cuestión de euros, de pocos euros, la deuda con el partido. Pero como si son céntimos, es decir, yo por un fallo de la entidad bancaria no pude participar en una de las votaciones porque aparecía que tenía una deuda de 2 meses de mi cuota. No era cierto, pero no lo pude demostrar en ese momento porque era ya por la tarde-noche y no pude votar. Es que eso son las reglas del juego, tenemos que respetarlas todas, ¿no? Y todo. Y bueno, no solo es, en este caso, se presenta una lista que supera el número de personas que puede llevar la lista, algo que el estatuto te dice, el reglamento te dice que no lo puedes hacer, y van 2 personas, que incluso algunas son cargos públicos, que no están al día en la cuota, da igual que debas 1 euro que debas 30. Si eso lo aplicamos a Betancuria y no tenemos estructura porque la gente, bueno, se dieron de baja con todos estos problemas y la deuda es muy similar o poquito más, ¿no? Si se aplicó en otros momentos, si se exigió en Pájaro y en Tuineje, ¿por qué en Puerto se va a aplicar otro estatuto distinto? O sea, la regla del juego es para todos igual. Lo que pasa es posible que algunos que protestan estén acostumbrados a que la regla se adapta a cada momento. Mire, yo estoy aquí porque le debo a este partido todo lo que en política he podido hacer. Y como le debo a este partido, le quiero entregar a este partido todo lo mejor y le voy a dedicar todo mi tiempo para que este partido esté donde los ciudadanos y la militancia quieren que esté. Y lo primero es ser respetuosos con nosotros mismos. Y en un partido el respeto empieza por aceptar las reglas del juego, que es nuestro reglamento, nuestros estatutos y nuestro ideario. Porque a veces parece que eso lo dejamos de lado, pero eso también se va a aplicar y vamos a repasar en las políticas institucionales si estamos yendo en esa línea, si no estamos yendo, si estamos haciendo una apuesta por los valores sociales y medioambientales en esta isla o no lo estamos haciendo. Es decir, yo creo que ahora nos viene un reto bonito, duro, pero apasionante al mismo tiempo. Que no solamente cambiarse el logotipo, como se lo han cambiado ustedes recientemente, sino que se note que gobiernan en las diferentes instituciones partidos, el mismo partido, pero políticos del mismo signo. Efectivamente, y que las políticas sociales son las mismas en una punta de la isla que en otra isla distinta, que las políticas energéticas, ya que hemos hablado de ellas, son las que dicen nuestro Congreso y no las que ahora quiera una multinacional y nos tenemos que callar allí donde estamos, que nuestra política de defensa de nuestra independencia dentro de la organización como partido insular y demás, pues tiene que seguir respetándose los órganos nacionales, es decir, estar al frente de una organización supone trabajar en equipo, cambiar la marca, que todas las marcas se suelen ir cambiando para adaptarte a los nuevos tiempos, pero no quedarte en el cascarón, que es la marca, sino en el contenido también. ¿Y no teme, ahora que está al frente del partido, que esas diferencias que se evidenciaban incluso públicamente antes del último Congreso Insular pervivan de forma más o menos soterrada y digamos que entren en ebullición en los meses previos al 2019, a las elecciones próximas locales y autonómicas? Mire, seguro que no. Porque son tiempos, no sé, Mario, de salir a la calle, a ese buen tiempo en octubre, de comidas, de hablar mucho, de muchos contactos. Seguro que no, porque mire, problemas hemos tenido en todos los municipios y hemos cerrado. Y en Puerto Rosario, que es donde ha salido este pequeño problema, no sobra tampoco nadie. La otra lista era una lista magnífica para trabajar con ellos también. Las puertas siguen abiertas y por tanto hay posibilidades de ir integrando, pero eso sí, chantajes no caben y las exigencias son las que con el reglamento en la mano podamos hacer. Estamos en un momento que los ciudadanos están esperando de nosotros otra cosa que nuestras batallas internas. Por desgracia llevamos demasiado tiempo con batallas internas, se acabaron las batallas internas y a partir de ahora está claro el mandato cuál es, vamos a trabajar sobre ese mandato y quienes quieran quedarse fuera se quedarán fuera, pero insisto, tenemos capacidad para acogerlos a todos, a todas y trabajar. Si no es posible, pues no será posible. Pero no nos vamos a desviar de nuestra hoja de ruta ni 1 milímetro para intentar
esperar o aceptar algún tipo de chantaje. Esta hoja de ruta ya está puesta en marcha y no la vamos a parar nosotros. Bueno, pues Mario Cabrera, diputado autonómico por la isla de Fuerteventura, secretario insular de Coalición Canaria, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por hacer este repaso, no solamente de la actividad parlamentaria, de asuntos que interesan en la isla, sino también las últimas noticias del proceso de renovación interno de la organización nacionalista. A ustedes los vuelvo a ver la próxima semana. Sean felices.